Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mis amados, esto es la palabra del Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Y en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Querido, amado, buen Dios que estás en los cielos, santo y sublime, queremos pedirte en esta mañana que bendigas nuestras vidas a través de la predicación. Y que mientras, Señor, tu palabra es leída y explicada, el Espíritu Santo pueda trabajar en cada vida, de modo que nos des entendimiento y también, Señor, que puedas anclar esta verdad a nuestros corazones. Hoy especialmente acerca de la fuente de este glorioso evangelio que hemos recibido. Glorioso por de dónde proviene, de la cruz, pero también glorioso por lo que produce, la transformación de vidas de pecadores en hombres que ahora viven para su gloria, mujeres que ahora viven para su gloria. Señor, te doy gracias y oro, Señor, para que mediante tu palabra seamos animados y exhortados. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Para los que están aquí por primera vez, esta es la tercera predicación de esta carta a los Gálatas que estamos estudiando versículo a versículo de manera consecutiva. Se llama falacia ad hominem, o contra el hombre, al tipo de argumento que en debate pretende desacreditar lo que otro dice, es decir, lo que otra persona dice, pero cuestionando a la persona y no al argumento. Un ejemplo de eso sería que si un alcohólico, por ejemplo, dice que el alcohol es malo, alguien diga: eso no es verdad porque tú eres un alcohólico y no tienes criterio moral para eso. Él está atacando a la persona para invalidar el argumento. Lo cierto es que a pesar de que él sea un alcohólico, es cierto objetivamente que el alcohol produce daños en el cuerpo en términos de salud. Así que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar ese tipo de ataques durante todo su ministerio en varias iglesias, pero en ninguna de ellas fue tan frontal y tan insistente ese ataque como en esta iglesia de Galacia. Ellos sugerían, los falsos maestros que habían en Galacia y que vimos la semana pasada, habían entrado encubiertamente para enseñar que el evangelio de Pablo no estaba completo y que por lo tanto era falso. Ellos enseñaban que ese evangelio de Pablo no era verdadero porque él lo que estaba haciendo era tratando de agradar a los hombres y no a Dios, o porque simplemente no era un hombre digno de confianza al haber tenido un pasado cuestionable. Ellos decían: Pablo no tiene autoridad para hablar porque él perseguía a los cristianos y además de eso tiene un pasado cuestionable, así que por eso el evangelio que él predica no es un evangelio verdadero. Los falsos maestros que habían entrado allí, como ya dije, no solo estaban atacando el verdadero evangelio, que Pablo dice es uno falso u otro evangelio, sino que también estaban atacando al portador de ese mensaje. En este caso, Pablo.
Y esa es la razón por la que él continúa haciendo defensa de su llamado y pasa ahora a probar que todas las cosas que se están diciendo acerca de él y que se afirman son mentiras, pues su evangelio no proviene de los hombres, dice Pablo, sino que proviene del Señor. En ese pasaje que acabamos de leer, encontramos la afirmación categórica del apóstol Pablo, a la que llamaremos, para efectos de nuestro sermón, su tesis, de que el evangelio que él predica es verdadero, de nuevo, porque no provino de los hombres, sino del cielo. Y luego veremos los argumentos con los que Pablo defiende esa tesis, que son 3 argumentos básicamente. La tesis la encontramos en los versículos 11 y 12, la afirmación de Pablo sobre la fuente de su evangelio. Miren lo que dice el pasaje. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ese pasaje está conectado con el versículo 10 que vimos la semana pasada, donde los falsos maestros de Galacia estaban acusando a Pablo de que su evangelio era incompleto, y ya lo mencionamos, porque él estaba buscando agradar a los hombres, sino al Señor. Así que lo que él hace ahora es dejar claro que el evangelio que él anuncia viene de Dios, no de los hombres, que viene de Cristo mismo, no de una enseñanza terrenal, que viene del cielo, no de algo que haya informado su mente en esta tierra, que él lo recibió, dice literalmente, a través de una revelación que Cristo hizo a su vida. El apóstol se está refiriendo específicamente a aquel episodio cuando él iba persiguiendo a los cristianos en el camino a Damasco, ¿se acuerdan? Después de haber matado a Esteban en Jerusalén y de haber perseguido hasta la sangre a muchos cristianos que empezaron a creer en Cristo allí en la ciudad de Jerusalén. Él era un judío celoso de la ley y él salió con unas cartas a perseguir ahora a esos cristianos afuera del territorio judío. Y cuando iba camino a una ciudad llamada Damasco, la Biblia dice que una luz en el cielo se le apareció y Pablo fue derribado de su cabalgadura, de donde él iba montado, e inmediatamente quedó como ciego y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, o dura cosa te es ir contra la corriente, vas a salir perdiendo. Esa experiencia de Pablo fue tan profunda que él dice que a partir de ahí él empezó, a través de esa revelación del Cristo crucificado, a entender el significado del evangelio. Esa revelación marcó, sin duda alguna, el cambio en el ministerio de Pablo, en su entendimiento de quién era Dios y, por supuesto, su entendimiento del evangelio. Así que él está diciendo: a mí nadie me enseñó lo que yo debía predicar. Ningún hombre, hablando en términos terrenales. Todo lo que yo enseño, a mí me lo enseñó el Señor y viene de arriba. Esa es la idea de Pablo. Ahora, alguien pudiera decir que bueno, Pablo escuchó por lo menos el evangelio cuando Esteban lo predicó en el capítulo 7 del libro de los Hechos, y tal vez habrá escuchado a otros cristianos que él persiguió hablando acerca de ese evangelio. Era imposible que él no conociera acerca de quién era el Cristo. Bueno, el problema no estaba en que no conociera quién era el Cristo, el problema estaba en que él no creía que el Cristo fuera Dios y que se hubiese levantado entre los muertos, y por eso era que perseguía a los cristianos. Así que la revelación que Pablo recibe es precisamente esa, que el Cristo que él perseguía y a los seguidores del Cristo que él perseguía eran los seguidores de nada más y nada menos que Dios mismo, el Mesías, que había venido y que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, que había muerto en una cruz y que había resucitado al tercer día entre los muertos. Es ese entendimiento el que abrumó a Pablo y el que lo convirtió de ser un perseguidor en un cristiano fiel, que ahora estaba dispuesto a morir por el evangelio. Pero todavía Pablo tenía que probar que estas cosas eran ciertas. Después de todo, ¿cuántas personas todos los días no se levantan diciendo: acabo de tener una revelación del cielo? Dios me acaba de revelar que yo soy el sucesor del apóstol Pablo. ¿Cierto? Finalmente es la palabra de Pablo
y es la palabra de Pablo. ¿Cómo podemos creer, Pablo, que lo que tú estás diciendo es verdad? Que realmente tú recibiste esa revelación. ¿No podía acaso ser un loco más de esto que simplemente estaba diciendo que Cristo se le había aparecido y no se le había aparecido nada y que solamente quería un poco de fama? ¿No es eso entonces lo que sucedió también con Mahoma, el profeta de los musulmanes, que dijo haber recibido una revelación, o con Moroni, el de los mormones? ¿Qué hace que esta revelación de Pablo sea una revelación válida y sea una revelación que no solo sea válida, sino que sea la confirmación de que su evangelio es un evangelio verdadero? Bueno, lo que él hace en adelante es presentar 3 argumentos lógicos por medio de los cuales él defiende su tesis. Mi evangelio no viene de los hombres, sino del cielo. ¿Cuáles son esos 3 argumentos que son los que le van a dar forma a nuestro sermón en esta mañana? Eso para que ustedes vean, hermanos, que Pablo dio 3 argumentos. O sea, eso no es que el sermón tiene que ser de 3 puntos. No, ahí están los 3 argumentos. El primer argumento del apóstol Pablo es el argumento de que su vida, o el testimonio de su vida antes de la conversión, versículos 13 y 14. Luego de eso presenta un segundo argumento y es su sobrenatural conversión, versículos 15 al 17. Y finalmente presenta un tercer argumento, su vida después de la conversión. 3 testimonios basados en su propia vida son los argumentos que Pablo utiliza para probar que su evangelio venía del cielo y no de los hombres. Un testimonio sobre su vida pasada, un testimonio sobre su conversión y un testimonio sobre su vida después de la conversión. Estamos listos ahora sí para empezar a desarrollar cada uno de esos argumentos y ver qué es lo que está enseñando ese pasaje acerca de la veracidad del evangelio que Pablo predicaba y qué tiene que ver con nosotros. Miren ese primer argumento de Pablo, versículos 13 y 14 de nuestro pasaje. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Me encanta cómo Pablo se refiere aquí a los cristianos, la iglesia de Dios. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, bueno, eso ya es parte del segundo argumento, que me apartó del vientre de mi madre, etcétera, etcétera. Vamos a ver los versículos 13 y 14. Pablo usa como primer argumento en la defensa de su tesis el hecho de que él había sido alguien que perseguía a la iglesia cuando pertenecía al judaísmo. De hecho, el texto dice que la perseguía sobremanera, es decir, con todas sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. Pablo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario en su vida para acabar con el último cristiano sobre la faz de la tierra. Era un enemigo acérrimo del cristianismo. A la par de eso, también menciona su amplio conocimiento de las leyes judías y de esa religión y cómo era un aventajado en comparación con los otros que lo rodeaban en su nación. Pero no solo eso, Pablo también era celoso de ese conocimiento y de esas leyes que conocía. Es decir, él era prácticamente un hombre fanático, fervoroso del judaísmo, un anticristiano por excelencia. Es decir, si había una persona sobre la faz de la tierra para la cual era improbable ser cristiano, era el apóstol Pablo. No decimos imposible porque evidentemente si se hizo cristiano es porque había una posibilidad que estaba en el Señor. Por eso decimos que era improbable. Es decir, cuando tú evaluabas la evidencia, tú decías, uno entiende que Pedro, que no tenía más nada, si no está pescando, se hubiese ido detrás del Señor, y de pronto Juan, que era como que estaba ahí todo el tiempo acompañando a Pedro. Uno entiende los 12, pero Pablo. El punto que Pablo quiere probar es que humanamente hablando, él no tenía ninguna razón para inclinarse por seguir una religión que antes perseguía. No tiene mucho sentido lógico que alguien tan conocido como un celoso de las leyes judías abandonara ese judaísmo literalmente de la noche a la mañana. Que incluso ahora iba a
implicar su propia persecución. Es decir, él a raíz de ese cambio se iba a convertir, no sé si ustedes vieron ese programa cuando Discovery Channel, no sé si todavía lo dan, se llamaba El Cazador Casado. Él ahora era el cazador que se iba a convertir en la presa. Él era el perseguidor, pero ahora por su cambio iba a convertirse en alguien que iba a ser perseguido poniendo en riesgo su propia vida. Nadie, óigalo bien, nadie en su juicio cabal hace eso por deporte. Ay, no tengo nada que hacer. Estoy como que persiguiendo a los cristianos. Mejor me voy a convertir en cristiano. ¿Cierto? Es más, piénsenlo bien. Esos cristianos que recibieron a Pablo recién convertido eran arrestados. O sea, tú sabes lo que es como que Ananías ve y ora por Pablo y que él está, ¿quién? Por Saulo. Es que él se convirtió. Si es Jacob y Jaldán, dice, Señor, háblame otra vez. Porque yo necesito estar seguro que ese hombre no está infiltrado, que realmente se convirtió. Porque si él no se convirtió, que me va a matar, me vas a meter a la boca del lobo. Pero en verdad, lo que estaba sucediendo ahí era que el hombre perseguidor ahora estaba dispuesto incluso a morir y a padecer por aquellos que en principio perseguía. Dice el comentarista William Hendrickson, y cito, lo que quiere decir es que no existe persuasión humana. No existe persuasión humana que pudiera ser capaz de impedir el evangelio impartir, menudo error, impartir el evangelio a un perseguidor tan decidido y feroz como él lo fue. Su propósito es demostrar que su evangelio no es de hombres, sino que procede de Dios. Fin de la cita. Aquí sí aplica la expresión, no había poder humano de que alguien pudiera convencer a una persona como Pablo de hacerse cristiano. Y Pablo está presentando eso como un argumento de que su evangelio viene de Dios. En otras palabras, ustedes dicen que mi evangelio viene de los hombres. ¿Sí? ¿En serio? ¿Ustedes no saben quién era yo? Yo era un perseguidor de cristianos. Y la razón por la que ahora estoy dispuesto a morir por Cristo es porque Él obró y ya yo no soy un perseguidor de cristianos. ¿Ustedes creen que eso es normal? Pues Pablo dice, ese es el argumento principal por el cual yo estoy seguro que mi evangelio viene del cielo y no de una persuasión humana. Ahora bien, ya entendemos el pasaje. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Es decir, ¿cuáles son las implicaciones que eso tiene para nuestra vida? Hay varias cosas que yo quiero destacar aquí. La primera, nuestra vida antes de Cristo es algo de lo que no debemos sentirnos orgullosos. Nota que Pablo no está diciendo aquí en su testimonio, yo cuando estaba en el judaísmo dije que cogieran a Esteban y lo apedraran y la primera piedra le abrió la cabeza y la sangre salía a borbotones y luego los sesos se regaron. No, tú no ves a él haciendo un espectáculo de su testimonio, que eso fue algo que se hizo muy común en los 90, que la gente salía ahí, fui militante de los homicidas de Pablo Escobar y mírenme que a mí me abrieron aquí, yo tengo esto y me dieron 75 tiros y aquí estoy para la gloria de Dios. Uno salía de ahí más preocupado de haber saludado a un hombre así que... Entonces convertían el testimonio en una especie de show, ¿se acuerdan? Que vendían los CD y todo, y la gente, mira el testimonio del hombre que le dieron un tiro en la cabeza y manejó el carro solo por tantas horas. El fulano de tal que era no sé qué cosa, y presentaban y uno como que se quedaba con la idea de wow, qué cosa tan impresionante, eso era lo que él era y es lo que él es, pero uno no veía tanto realmente mucho del evangelio ahí, era más bien como que sí, evidentemente hay una vida transformada, pero parecía como que el énfasis estaba básicamente en el testimonio y no tanto en el que había hecho lo que había hecho, y uno no dudaba que el Señor los había transformado. Pero usaban su testimonio como una especie de show mediático. Pablo no está haciendo eso porque él no se sentía orgulloso de haber tenido ese pasado, de haber perseguido a Cristo. De hecho, en algunas ocasiones él se llama a sí mismo el peor de los pecadores. Yo era el peor de los pecadores. Hace poco estaba viendo un video de uno de estos hombres que estaba tratando de demostrar que realmente él sí había sido malo como él dice que fue. Entonces, una predicación era,
tratando de probar que de verdad él sí había sido malo y no como los medios estaban diciendo que él no era malo. No debemos sentirnos orgullosos de nuestro pasado, pero tampoco es algo que podemos desechar. Nuestro pasado es el testimonio más claro de que realmente Dios obra en el corazón de una manera poderosa. ¿Tú quieres saber si hay verdad y poder en el Evangelio? Pregúntate por qué un hombre que antes y una mujer amaba el pecado en las formas en que lo amaba, hoy está aquí sentado deseando escuchar la palabra de Dios y abrazar a Cristo con todas sus fuerzas. Una segunda cosa es que Pablo no fue rescatado de las calles. Él no era un asesino, miembro de una banda de un narcotraficante, al servicio de un narcotraficante. ¿Qué era Pablo? Un religioso. ¿Qué era Pablo? Pertenecía a una religión realmente. Porque a veces creemos que los testimonios grandiosos están en las personas que cometieron pecados atroces de inmoralidad. Pero Pablo, en cuanto a moralidad, él era intachable. Casi que tú no podías encontrar. Tan intachable que estaba dispuesto a matar incluso por aquello que amenazara su moral. Una contradicción, obviamente, pero hasta allá llegaba su celo por la pureza externa. A veces pensamos que solo las personas con una vida inmoral necesitan a Cristo, pero la verdad es que los arrogantes y orgullosos que creen que no necesitan a Cristo porque tienen su propio sistema religioso y su propia percepción de cómo salvarse, que ellos son casi perfectos. Si Cristo viniera les diría, mira, yo no debería haber venido por ti, tú deberías estar en los cielos ya. Para ellos también es el mensaje del Evangelio. Porque están tan igualmente perdidos, pero tal vez con un poquito menos de esperanza, porque el Señor dijo, yo vine a los que están enfermos, pero aquellos que creen que están sanos, ellos creen que no tienen necesidad de médico. Y para ellos es más difícil ver la necesidad del Evangelio, porque creen que yo no mato ni robo, yo no le hago daño a nadie, yo soy un buen vecino. Y es ese tipo de religiosidad la que probablemente te mantenga, como decía Spurgeon, fuera de la cárcel, pero no te va a mantener fuera del infierno. Porque todos necesitamos a Cristo para nuestra salvación. Y no solamente aquellos que vivían una vida inmoral de impiedad, sino todos aquellos que perecían en su propia arrogancia. Y tal vez esto le dé un poco de esperanza a los jóvenes que están aquí que nacieron en hogares cristianos. Yo recuerdo haber hablado alguna vez con alguien que me decía, yo me siento mal porque es que yo no tengo un testimonio. O sea, yo no fui drogadicto, yo no estuve en la calle, yo nunca fumé, y entonces me siento mal porque como que todos los cristianos tienen un testimonio y yo no tengo ningún testimonio. Y yo le decía, mira, tú crees que no tienes ningún testimonio, tú ibas a ir al infierno si Cristo no venía por ti. De la misma manera que la persona más pecadora que tú has podido conocer. Pero Cristo dio su vida para que tú, que antes creías que no necesitabas a Cristo, ahora sientas que no puedes vivir sin Él. Y ese es el testimonio más poderoso de la obra del Señor en nuestra vida. Así que sea que hayas sido rescatado de una vida inmoral, o sea que hayas sido rescatado de aquella falsa religiosidad que creíamos que simplemente era lo que nos iba a asegurar por la eternidad, como quiera que sea, ambas cosas provienen del Señor. Mi amado hermano, es también posible que tú te sientas atraído a tus pecados pasados y que nuestra carne todavía continúe batallando con esos pecados. Pero el hecho de que no vivas en ellos como antes prueba que ya no tienen el mismo poder sobre ti, de dominio y de control, porque ahora perteneces a otro Señor. De hecho, la prueba, la resistencia, la tentación, la lucha es en sí una evidencia de que fuiste rescatado de ahí. Porque si no tuvieras esa lucha, tú no estarías diciendo, o sea, si esa lucha no existe, tú estarías todavía en esos pecados. Anteriormente para ti eso no era un problema, pero el hecho de que ahora tengas una lucha es porque ahora tienes otro Señor, porque no estás bajo el dominio de esos pecados pasados.
Así que las tentaciones y las luchas por las atracciones a los pecados pasados no son en sí mismas pecaminosas, son más bien una oportunidad para nosotros decir, Señor, gracias porque tú me tienes aquí batallando. Yo necesito de ti, yo necesito de tu gracia. Esto sigue siendo, Señor, una tentación para mí, pero puedo resistirla porque tú eres mi ayuda. Así que el hecho de ser rescatado de nuestros pecados pasados no significa que nosotros fuimos rescatados para no sentir nada más, para convertirnos en perfectos automáticamente. No, fuimos rescatados para pertenecer a un nuevo Señor del que ahora dependemos para permanecer en Él y para no volver a nuestra vieja vida en la que éramos gobernados por la naturaleza de nuestro pecado. Por otro lado, la prueba y la evidencia del Evangelio obrando en la vida de un regenerado debe llevarnos a nosotros a compartir con otros sin temor. No debemos tener temor de hablar de Cristo, de presentar la verdad, de hablar a otros acerca del Evangelio. Y cuando te digan, mira, es que este hombre es este hombre que era tremendo pecador, que era tremendo ladrón, que era tremendo infiel con su esposa, tú dile, tú lo has dicho, era. Y qué bueno que puedas decir que lo era, porque estás reconociendo que por lo menos hoy en día ya no vivo bajo el mismo señorío, bajo el mismo gobierno. Así que, mis hermanos, a veces nos sentimos como impedidos, a veces, y especialmente con nuestra familia, ¿verdad? Que nos conoció tanto y se nos hace tan difícil compartirles el Evangelio porque nos paraliza esa idea de que ellos conocieron nuestra vida pasada y ellos sabían cómo yo vivía. No, pero es que nuestro pasado es precisamente eso. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que no debe haber temor en nosotros de compartir el Evangelio por vergüenza por nuestro pasado, sino todo lo contrario. Eso debe ser una motivación para nosotros hablar de Cristo con la evidencia de que Él ha transformado nuestras vidas. Muy bien. Luego de presentar ese argumento en favor del origen divino de su Evangelio, que Él lo recibió de arriba, que no provino de los hombres, porque era imposible que un hombre pudiera convencer a Pablo de seguir a Cristo. Pablo ahora presenta el testimonio de su propia conversión, de su llamado, como un segundo argumento para corroborar que su evangelio provino de arriba y no de los hombres. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto en la mañana de hoy. Miren versículos 15 y 17 conmigo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ese es el segundo argumento de Pablo, el testimonio de cómo se produjo su conversión, de los aspectos sobrenaturales que rodearon su conversión. Pablo ahora describe como si se tratara de una radiografía biográfica, es decir, una biografía pero interna. De lo que, tú sabes que la biografía normalmente son los hechos visibles y externos de una persona, pero Pablo está haciendo aquí una radiobiografía, es decir, es una biografía pero de lo que estaba pasando adentro de él por el poder de Dios. Y cómo se había producido esa transformación que lo llevó de ser un perseguidor de la iglesia ahora a convertirse en un cristiano devoto y fiel. Las pruebas de esa conversión de Pablo son la evidencia de que ciertamente era Dios obrando con poder. Las palabras que Pablo escoge aquí podrían ser desarrolladas en un seminario completo de unas 100 clases mínimo. Hay mucha doctrina en todas estas palabras que Pablo está mencionando aquí y pudiéramos quedarnos en ellas por varios sermones. Pero para efectos prácticos vamos a tomar cada una de esas sentencias y vamos a ver cuál es la implicación teológica que tuvo para Pablo y cuál es la implicación teológica que tiene para nosotros. En el sentido de que así como esa verdad que Pablo declara es una evidencia de que Dios estaba obrando en su vida para salvación, eso también es cierto al respecto de nosotros. Miren
la frase y vamos a descomponerla. Porque Pablo dice en el 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, vamos a descomponer eso. Y vamos a ver cada uno de los elementos involucrados ahí. En primer lugar, Pablo dice cuando agradó a Dios. Pero cuando agradó a Dios. Yo era un perseguidor de la iglesia. Mataba y comía del muerto cuando me hablaban de un cristiano. Pero cuando agradó a Dios, es la primera sentencia que nosotros vemos. Y en efecto, la salvación de Pablo y la nuestra es una iniciativa de la voluntad de Dios, no humana. Nota que Pablo no está diciendo, pero un día yo me decidí. Un día dije, voy a cambiar. Y me fui a contemplar el paisaje y respiré profundo. Pablo, ahora vas a ser un ser de luz y ya no vas a perseguir más cristianos. Ahora vas a hacer solo peace and love. No. Pablo está diciendo, cuando a Dios le plujo, usando castellano clásico, cuando a Dios le plujo, cuando al Señor le plació, cuando a Dios le dio la gana. Y no es en el sentido grosero. No es que Dios simplemente groseramente ha dicho, ¿sabes qué, Pablo? Hasta aquí llegaste, yo te voy a convertir ahora en un cristiano. No. Cuando agradó a Dios es cuando en el tiempo acordado con la voluntad divina. Cuando el plan del Señor llegó en el tiempo justo. Él pone, Dios, la fe en el pecador para que por medio de ella Él crea. Mis amados, ¿cuántas veces nosotros escuchamos el Evangelio desde que de pronto éramos hasta pequeñitos y mamá nos llevaba y otro nos predicaba y el compañerito y hasta por aquí nos presentaban y veíamos una imagencita y nos regalaban un tratadito en la calle y yo, ay, sí, qué chévere, ay, sí, gracias, eso es bueno, hasta que un día, eso fue diferente, como que eso tiene mucho sentido. Y tal vez no hubo nada diferente ese día a lo que ya habíamos visto otros días. Tal vez fue algo sencillo, un video, una predicación, un mensaje de alguien, un testimonio, la palabra de alguien, algo sencillo, pero ese día a Dios le agradó. Ese día Dios quiso que el Evangelio tuviera sentido para nosotros. Y que empezáramos a ver lo que antes no era deseable, Cristo, como algo deseable. Y lo que antes era deseable, que lo empezáramos a ver como aborrecible, nuestro pecado. Era una sensación extraña. Porque no era algo intelectual. No había una explicación para esos afectos, para el cambio de esos afectos. No había una línea lógica que yo pudiera escribir. Es que acabo de convencerme intelectualmente de que... No. Era algo de que simplemente no siento, no creo, no quiero. Simplemente yo deseo esto. Dios poniendo en nuestro corazón la fe necesaria para creer en Él. Porque eso viene de Dios, mis amados hermanos, no de nosotros. Lo segundo que Pablo dice es, me apartó del vientre de mi madre. Me apartó del vientre de mi madre. La salvación de Pablo y la nuestra no es una casualidad. Obedece a un plan orquestado mucho antes de nuestro nacimiento. Nadie es salvo por accidente. Todos somos parte de un plan soberano en la mano del Señor. Y es sorprendente porque uno dice, ¿cómo así que lo apartó del vientre de su madre? ¿Y por qué lo dejó matar, cristiano? ¿Por qué lo dejó vivir esa vida tan desordenada? ¿Por qué lo dejó vivir en esa vida de pecado? ¿Por qué lo dejó vivir tan terriblemente? ¿Por qué simplemente no lo convirtió desde creyente? En creyente desde pequeño. Oh, mis amados, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque en el plan del Señor, cuando abunda el pecado y Él manifiesta la misericordia, Él recibe todavía mayor gloria. Algunos son apartados desde el vientre y creen desde el vientre y son desde pequeños creyentes. Y ellos reciben la misma misericordia del Señor. Pero hay tanta gracia y tanta misericordia en ver la vida de un hombre pecador o de una mujer pecadora transformada en el tiempo del Señor. El testimonio es tan glorioso. Hay tanta gloria a Dios en eso.
que uno no puede dudar que eso esté dentro del plan soberano del Señor. Si lo piensan bien, hermano, hasta nuestra maldad está en las manos de Dios. Es decir, que nosotros ni siquiera podemos ser malos por nuestra cuenta. Todo está dentro del plan soberano de Dios. Y Dios termina usándolo en nuestro bien o en nuestro mal para su propia gloria. Sea en nuestra salvación o en aquellos que no se arrepienten en la condenación, al final Dios es glorificado. Eso es maravilloso. Yo no estoy aquí ni tú por una casualidad. Desde el vientre de nuestras madres, Dios había orquestado su plan. Esto no es solo con Pablo, eso es con todos aquellos que creen. Efesios capítulo 1 dice que Él preparó esta salvación desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Y a los que antes conoció, eso es Romanos capítulo 8, también los predestinó, y a los que antes predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los santificó, a los que santificó también los glorificó. Y eso es parte de ese proceso de Dios que obra incluso antes de nuestro nacimiento. Lo tercero que Pablo dice es que Dios me llamó por su gracia. Nótalo, cuando a Dios le agradó, me apartó del vientre, eso es antes de la fundación del mundo, me llamó por su gracia. La salvación de Pablo y la nuestra es un regalo inmerecido. Me llamó por su gracia. Yo no había hecho nada, dice Pablo, para merecer su favor. Él nos escoge y nos llama por su pura gracia. No hay nada que sea mérito del pecador. Lo único que nosotros ponemos en la salvación es el pecado que Dios perdona. Pero del resto, tanto la fe como el deseo y la voluntad de llamarnos y escogernos, todo eso proviene del Señor. ¿Para qué? Lo decíamos el sermón pasado, para que la gloria no sea compartida. No para que lleguemos al final y digamos, Señor, aquí estás tú que me escogiste y yo, Señor, tú sabes que yo puse mi parte recibiendo gloria. No, para que toda la gloria sea de Dios, que es el propósito final de la salvación. Todo es y proviene del Señor y es por su pura gracia. Así que, ¿qué tenemos aquí? Dirán los expertos en teología, doctrinas de la gracia, elección incondicional, predestinación, salvación solamente por la gracia. Pero antes que eso, nosotros tenemos, en verdad, es el testimonio claro de las Escrituras de cómo es que Dios trabaja en la salvación. Pero eso no es todo. Pablo continúa diciendo, cuando a Dios le plació revelar por su gracia a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. La salvación de Pablo y la nuestra es por medio de Jesucristo. Noten que Pablo no termina su sentencia diciendo Dios me escogió y yo tuve fe y eso fue por gracia y ya. Hay algo entre esa transacción de traer a un pecador a la gracia de Dios y lo que hay en medio es nada más y nada menos que la persona de Cristo. Él reveló a Cristo en mí, dice Pablo. La palabra revelar da la idea de correr el velo, de quitar la venda. Curiosamente, esa revelación a Pablo le vino siendo ciego. O sea, el Padre reveló a Pablo, es decir, le quitó la venda quitándole la vista. Eso es chiste del Señor, ¿verdad? Como que tú vas a dejar de ver lo terrenal para empezar a ver lo que es celestial. No hay ninguna otra forma de recibir el regalo de la gracia que no sea por medio de Cristo. Así que, y voy a ser cuidadoso en lo que voy a decir, no es la fe en algo abstracto lo que da salvación, es la fe en algo. Es decir, la fe por sí sola no produce salvación. Es la fe en un hecho concreto, puesta en un hecho concreto. Eso hace la diferencia. Porque usualmente cuando nosotros pensamos en la fe, y creo que mencionábamos eso en un sermón anterior, creemos que es como una fuerza invisible que atrae cosas. Entonces le decimos a las personas, mira, no te angusties por eso, ten fe. No, tú tienes que poner toda la fe que ese crédito te va a salir. Y entonces nos acostumbramos a que la fe se convierte en un concepto abstracto, como una especie de fuerza de atracción positiva. Entonces empezamos a decir, me va a salir, me va a salir, me va. ¿Qué hace? No, aquí teniendo fe que me va a salir, me va a salir, me va a salir.
Pero la salvación no es por una fe abstracta, sino que esa fe tiene un objeto, es decir, es una confianza inquebrantable en un hecho concreto. Y esa fe se traduce en dos cosas. Es creer dos cosas. Número uno, que yo soy un pecador que merece la muerte. Y número dos, que Cristo murió en mi lugar para llevar mi culpa y que me ha salvado por esa gracia. Esa fe es en un hecho concreto, en una obra concreta, hecha por una persona concreta, que en este caso es la persona de Cristo. La salvación se produce cuando nosotros creemos eso acerca de Cristo y entonces todos los beneficios que Cristo recibe son nuestros por nuestra unión con Cristo por la fe. Así es como trabaja nuestra salvación. No es independiente. No es por otro camino, no es por otra ruta, no es como decir, tú puedes poner tu fe en un palo y Dios recibe eso. Eso es panteísmo, ¿cierto? Y eso es reducir la fe. La verdadera fe que salva es la fe en el hecho concreto de que Cristo murió por mis pecados. Y es eso lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no veía a Cristo así antes. ¿Cómo lo veía él? Él lo veía como un judío revolucionario que había sacado a otros judíos de su religión y que había que perseguirlo. Él veía a Cristo como un muerto que había muerto bien, pero él no creía que había resucitado. Es ese encuentro con el Cristo resucitado el que cambia las cosas. Lo que está diciendo Pablo ahí, el día que a Dios le plació, yo vi a Cristo resucitado. Y eso fue lo que transformó la vida de Pablo. Y ahora Pablo sigue diciendo al final que, pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase. Para que yo le predicase. La salvación de Pablo y la nuestra es un compromiso con el servicio y un deseo de glorificar a Dios con ese servicio. Pablo predicaba a Cristo como resultado de su salvación. Estaba dejando claro que él no salió a predicar a Cristo por su cuenta de la noche a la mañana, como lo dijimos hace un rato. Él no es que no tenía plan, estaba despachado en la vida y dijo, Bernabé, ¿tú qué estás haciendo? Vámonos por ahí a predicar a Cristo, que la cosa está como aburrida. No. Él no fue tampoco porque alguien lo hubiese mandado. La razón por la que él empezó a predicar su evangelio fue por la carga tremenda de gratitud, pero también el deseo de que otros conocieran al Cristo resucitado que él había conocido. Y mis hermanos, créanme, cuando uno es atrapado por la verdad del evangelio, de verdad, uno lo que quiere es que otros conozcan eso. Uno dice, Dios mío, pero yo no puede ser que yo me quede con esto yo. Alguien más tiene que escuchar, alguien más que está viviendo una vida infeliz, alguien más que está tratando de salvarse a sí mismo, alguien más que está nadando contra la corriente, alguien más que está sufriendo sin propósito, alguien más que no sabe por qué está en la vida, necesita escuchar lo que a mí me transformó, lo que a mí me cambió, lo que a mí me hizo una nueva criatura, lo que a mí me hizo un siervo de Cristo. Lo que nos impulsa a predicar a nosotros y a compartir el evangelio no es que aquí tenemos que hacerlo, no es que el pastor nos manda, no es que nos ponen una cuota mensual. Se dice, mira fulano, tú tienes que traerte a 12, 13 personas, bueno 12, aquí la otra semana. Y tú otros 12, y cuando tú vengas tienes que traerte a otros, porque así tú te vas a promover. No, a nosotros lo que nos mueve a compartir es la gloria de la revelación de Cristo en nuestros corazones. No podemos quedarnos callados, hermanos míos. La Biblia dice que cuando Pablo recibió la vista, después que oraron por él enseguida, dice el texto, predicaba a Cristo. Es una cosa impresionante. No tenía toda la doctrina que desarrolló con los años, pero seguramente algo iba diciendo. Y hermano, déjame decirte, tú no necesitas tener una teología desarrollada para salir y compartirle el evangelio a alguien. Tú puedes ir y decirle, ¿sabes qué? Tú me conociste, yo era un pecador.
Y yo no podía salvarme por mí mismo. Y el Señor murió por mis pecados y transformó mi vida. Y Él puede hacer lo mismo por ti. Tú no necesitas salir con la teología sistemática de Gruden debajo del brazo y decir a la gente, siéntate ahí que te voy a explicar el supralaxarianismo ahora mismo para que tú... No. Vayan y hablen de lo que el Señor ha hecho en sus vidas, salvándolo de sus pecados. El punto del apóstol aquí es simple, muy simple, para que no perdamos el hilo de lo que venimos desarrollando. Yo no creí porque quise. ¿Por qué lo hice? Lo hice porque el Señor obró sobrenaturalmente en el tiempo indicado de manera poderosa para mi conversión. Pablo no estaba jugando al Evangelio. Él no se estaba divirtiendo con el Evangelio. Él estaba anunciando el mensaje porque Dios lo había convertido. Mis amados, hay mucho para nosotros aquí en esa historia de Pablo, ¿verdad? Y que podemos seguir profundizando, como les decía, cada una de esas doctrinas que desarrolláramos nos daría tiempo para un sermón, solo una de ellas. Pero algunas cosas que quiero que atesoremos de este segundo punto. En el tiempo indicado, el Evangelio resultó glorioso para nosotros. Toda una vida la vivimos como si fuéramos dueños de nuestras decisiones, pero el Padre, sin saberlo nosotros, nos tenía apartados desde antes de nacer, y eso es maravilloso. No somos una casualidad en el reino. Nuestra salvación no fue un accidente, independientemente de cómo lo veas, porque tal vez estés pensando, oye, si fulana ese día no va a la casa porque la cogió el aguacero y me habla ese día, yo no hubiese, mejor dicho, si yo no me hubiese mudado para esa ciudad, yo no hubiese conocido a esa persona que me predicó el Evangelio, quién sabe qué habría sido de mí. Y detrás de nosotros hay una historia diferente que pudiera ser una de esas historias accidentales, casuales. Pero pensar en que Dios estaba orquestando cada elemento, cada palabra y cada cosa para nuestro propio bien es asombroso, supremamente asombroso. Tú puedes pensar que estás aquí porque alguien te invitó. Puedes pensar que estás aquí porque ya alguien te tenía hasta aquí. Ay, no, ya. Siempre le saco el cuerpo y le saco el cuerpo y le saco el cuerpo. Ya, bueno, yo voy, pues ya. Pero la verdad es que tú estás aquí porque el Dios creador del universo, de los cielos y de la tierra, y que es soberano sobre todo, ha obrado para que así sea. Y te expongas a esta verdad que estás escuchando hoy. Es Dios. Algunas personas suelen decir cuando las invitas a Cristo, a mí me llama la atención, pero yo siento que todavía no estoy preparado. ¿Alguna vez le han dicho eso? Eso es bueno, pero yo como que todavía no soy tan malo como para merecer la salvación. Déjame como que acumular un poquito de pecado como para que tenga sentido. O sea, otros te dicen con cierto dejo de gracia, yo no voy porque el día que yo voy ese techo se cae. Mira, si no se ha caído hasta ahora, con todo lo que habemos aquí. Pero la pregunta es, ¿quién podrá estar preparado algún día? Es más, mi amigo y amiga, si tú algún día crees que necesitas estar preparada para venir a Cristo, ¿para qué vas a venir a Cristo si ya está preparada? No necesitarías a Cristo, porque ya está todo listo. Sí, no, pero es que déjame, preparada me refiero preparado a, tengo mucho pecado, tener más o menos pecado. El punto es que por muchos o por más o menos o por uno, tú necesitas exactamente la misma dosis de sangre de Cristo para el perdón. La misma. Aquí no hay pecadores con un poco más de esperanza y para los que Cristo tiene que hacer un poquito menos de esfuerzo para salvarlo, y otros que el Señor, ay, no, con el soplito te salvo, ni el sacrificio necesito. No, todos, el más pequeño de nuestros pecados, el más pequeño, la mentira que se fabricó en nuestro pensamiento,
hubiese requerido exactamente la misma muerte de Cristo en la cruz del Calvario. De nuevo, si el único pecado que se hubiese cometido en el mundo, el único, hubiese sido una sola mentira, la muerte de Cristo hubiese sido exactamente la misma. Porque es la muerte del justo por el injusto, de la vida por la muerte, del pecador, del justo por el pecador. Es una transacción de justicia. Así que si tú estás aquí hoy, escuchando este mensaje, y eres de los que piensa eso, déjame decirte, nunca vas a estar preparado. Tu carne te va a seguir llevando al pecado siempre. Hoy es tu día de correr a los brazos de Cristo. Es hoy. Es hoy. Muy bien. Luego de presentar entonces su pasado y su testimonio de conversión como la evidencia de su llamado, el apóstol Pablo llega ahora al tercer argumento, y este es nuestro último punto en el que no nos vamos a ocupar mucho tiempo, no se preocupe. Su vida después de la conversión. Versículos 18 al 24, pueden leerlo conmigo. Dice el apóstol Pablo: después, pasados 3 años, de que estuvo en Damasco, etcétera, subí a Jerusalén, dice Pablo, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban, y glorificaban a Dios en mí. Después de su conversión, Pablo no se fue a Jerusalén, él se fue para Arabia, y ese es un dato importante. Lo que Pablo está diciendo es: no es posible que ni siquiera los apóstoles, los 12, me hayan enseñado el evangelio a mí, porque cuando yo me convertí yo no me vi con ellos. Yo me fui para Arabia, lejos, y allá estuve 3 años. Y es más, cuando fui a Jerusalén, 15 días estuve con ellos. Y en 15 días uno no aprende todo lo que tiene que aprender de la doctrina del evangelio. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Para probar que su evangelio ni siquiera había venido por instrucción de los apóstoles. Y uno diría: bueno, pero entonces eso significa que su evangelio era falso. Ahí es donde está la gracia. Que a pesar de que su evangelio no había venido por la instrucción de los apóstoles, cuando él empezó a predicar, la gente que ya había escuchado a los apóstoles decía: oye, pero él predica la fe. Predica exactamente lo mismo que los apóstoles, y glorificaban a Dios por la vida de Pablo. Es decir, Pablo dice: aunque yo no tuve una instrucción humana, y aunque ni siquiera los 12 me enseñaron, y pueden ir a preguntarles cómo explican que mi mensaje sea exactamente el mismo que el de ellos. ¡Wow! Ese Pablo era un genio. Ese Pablo era un genio, porque eso es un argumento contundente. Y Pablo aquí está usando el elemento del derecho romano. Él está citando testigos, lugares. Vayan y pregunten. Vayan a Arabia. Hay gente que está diciendo que yo predico la fe. Vayan y pregunten. Hay gente que son cristianos que están glorificando a Dios por lo que yo estoy predicando, porque entienden que no es un evangelio diferente. Vayan y pregunten. Este tercer argumento de Pablo es un bate, como decimos nosotros. Porque él está diciendo: con esto yo pruebo que la iglesia, los creyentes, dan testimonio de que mi mensaje no es un mensaje distinto al de los apóstoles. El problema son ustedes que andan diciendo que yo tengo otro evangelio. Si yo tengo otro evangelio, ¿por qué no hay otra gente que lo dice? Está diciendo Pablo. ¿Por qué? Por el contrario, lo que dicen es que predico la fe. La fe, es decir, la misma que predican los apóstoles. Wow. De esta manera, el apóstol deja en firme la autoridad y la fuente de su mensaje, que no viene de los hombres, sino de Dios. Con esos 3 argumentos. Así que recapitulamos. Primer argumento, para probar que su mensaje venía del cielo y no de los hombres. Su vida pasada y su actual vida solamente podían ser explicadas, el cambio, por la intervención sobrenatural del Señor. 2, su conversión
no fue por una persuasión intelectual, no fue probándole que él estaba equivocado, no fue diciéndole que el evangelio era correcto, no fue diciéndole que Cristo era verdad y que el judaísmo estaba incompleto. No, fue por medio de Dios revelándole directamente a su Hijo Jesucristo. No fue intelectual, fue espiritual. Y el tercer argumento, su fama naciente en la iglesia fue la de alguien que enseñaba la fe de los apóstoles y no otra fe, a pesar de que los apóstoles no se la habían enseñado, a pesar de que no había sido formado por ellos. Esos tres argumentos que Pablo cita están cerca de nosotros también, porque son los mismos que certifican que evidentemente el Señor ha obrado en nuestras propias vidas. Mi amado hermano, piensa en ti mismo. Tu vida pasada y tu vida ahora reflejan que realmente ha habido un cambio evidente, no solo en la conducta, sino en los afectos, en lo que te gobierna. Piensa por un momento, tu conversión y tu entendimiento del Evangelio vino simplemente porque entendías que era un estilo de vida que debías seguir o porque había una convicción de que tus pecados ofendían al Señor y que ahora debías agradar al Señor Jesucristo. Y piensa por un momento, lo que ahora haces, lo que ahora vives, lo que ahora testificas, la manera en la que otros te ven, ¿es un testimonio de que realmente el Señor ha obrado en tu vida? Porque de la misma manera que estas cosas certificaron el evangelio verdadero en la vida de Pablo, son también necesarias para certificar el evangelio verdadero en nuestra propia vida. Así que el Señor nos ayude a darle gloria porque Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Porque nos quitó la venda que no nos dejaba ver la belleza de Cristo como Salvador. Y porque nos puso los ojos para ver lo horripilante que es el pecado que debemos abandonar. Y porque ha hecho que nuestras vidas, que antes eran despreciables, ahora sean un instrumento que Él usa por su gracia para anunciar su bondad y poder a otros. ¡Cuánta misericordia del Señor en nuestras vidas! Que Dios nos ayude a darle gloria por eso. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y porque nos has llamado, Señor, de manera sobrenatural, transformado nuestras vidas, has cambiado nuestros corazones, nos has dado una nueva identidad, Señor. Y ahora vivimos a la luz de esa nueva identidad para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Gracias por transformarnos y por tomarnos de una vida pasada de pecado, Señor, y traernos ahora a esta gloria en la que ahora nos deleitamos. Señor, ayúdanos por tu Espíritu Santo a mirar atrás y a mirar, Padre, ¿qué sería de nosotros si tú no nos hubieses alcanzado? Eso sería, Señor, suficiente para darte gloria por esta salvación tan grande. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por redimirnos. Gracias por ayudarnos. Gracias, Señor. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.